La historia comienza en un escenario bastante trágico. Una mujer de 40 años o más acaba de entrar al pantano para no salir jamás. Su hija de nombre Claudia corre entre los árboles perturbada. Al llegar a casa continúa desconcertada. Al día siguiente recibe una visita inesperada. Una joven llamada Grace entra sin permiso a la morada. Claudia, con un poco de miedo, le pide que no se lleve a su perrita, pero Grace solo quiere saber cómo se encuentra, ya que ella estuvo presente en el pantano la noche anterior. Le promete que no le dirá a nadie que ella está ahí, porque si esto se sabe, lo más probable es que se la lleven. Pactan la promesa con un Pinky Promise, que por cierto, Claudia no tenía ni idea de su significado. Ella no entiende muchas cosas, debido a que ha estado recluida toda su vida en esa casa y todo lo que sabe fue gracias a su madre. Esto se lo compartirá más tarde. Mientras tanto, vemos a Claudia sentir curiosidad por todo lo que le enseña Grace. Esta le pide que la deje ir a visitarla de vez en cuando. Claudia acepta con la condición de que cumpla su promesa. Al regresar a su casa, Grace nota que 2 policías la están esperando. Le cuestionan sobre la declaración que hizo el día anterior, en donde menciona que vio a una chica salir corriendo después de ver a la mujer entrar al pantano. Grace les dice que era de noche y estaba asustada. Quizá vio cosas que realmente no estaban ahí, añadiendo que tiene una imaginación muy hiperactiva. Los hombres confían en su palabra y se van. Por otra parte, Claudia intenta afrontar el duelo de su madre. Se encuentra en un estado de completa tristeza. Empieza a tener alucinaciones imaginando que aún se encuentra con ella, pero a medida que comienza a desaparecer, Claudia termina teniendo un ataque de ansiedad y sale corriendo hacia el pantano. Grace, quien afortunadamente se encontraba ahí, la sigue y le pide que se detenga. Claudia, con una mirada perdida, expresa en voz alta que ella debería estar con su madre. Grace la convence de volver a casa. Al llegar la ayuda a bañarse, pues la rubia aún se encuentra perdida en sus pensamientos. Intenta hacerla sentir mejor, colocando espuma en su cabello de manera graciosa. Claudia también quiere probar, así que le pide que entre a la bañera. Luego de eso, comienzan a conversar sobre su vida. Grace opina que la madre de Claudia realmente estaba muy dañada, se disculpa por decir eso, y comparte que su madre no es una santa. Ella está rodeada de muchos problemas y tiene un novio que es un completo idiota. Es por eso que Grace disfruta estar fuera de casa. Por la noche, Claudia recuerda algunas cosas que Grace le enseñó, y al pensar en ella, se deja llevar. Al día siguiente, las chicas degustan un banquete de dulces que Grace compró de camino a casa. Claudia queda completamente fascinada con el sabor de la leche de fresa. Más tarde, Grace le muestra a la rubia su estuche con accesorios para hacer brazaletes. Le pide a Claudia que mencione algo que le guste de ella misma, pero al no tener respuesta, crea un brazalete con la palabra inteligente y otro con la palabra bonita. Claudia le cuestiona si esto último es verdad, a lo que Grace le dice que sí. Luego, van al pantano a nadar, pero Claudia siente miedo al estar cerca del agua. Grace la anima a que entre y comparte que la mejor manera de superar un miedo es enfrentarlo. La rubia, algo insegura, entra al agua y seguido de esto comienza a tener un ataque de pánico. Grace la tranquiliza, para luego invitarla otra vez a entrar. Claudia al fin logra sentirse cómoda y así continúan el resto del día, divirtiéndose en ese lugar. Por la tarde, las chicas se encuentran meciéndose en un columpio, mientras la rubia le comparte a Grace que ella le hace creer que todo lo que le enseñó su mamá acerca de que las personas allá afuera son unos monstruos, es mentira. Van al cuarto de Claudia, y esta le comparte un poema. Al terminar de leerlo, Grace le pide que la deje escuchar su corazón. Claudia se cuestiona si su corazón debería de estar roto, pero odia admitir que se siente más viva que nunca. Esto la descontrola, por lo que termina echando a Grace de su casa. Ella, algo triste y confundida, se va. Al día siguiente, los policías que interrogaron a Grace se presentan en la casa de Claudia. Ella se esconde debajo de la cama, mientras los hombres investigan el lugar y terminan llevándose a Tilly. Esta chica, quien no soportó estar lejos de la rubia, iba camino a su casa. Cuando ve el auto de los policías venir de esa dirección, los convence de que la perrita le pertenece a ella y así logra llevar a Tilly a casa. Claudia la abraza con fuerza y le pide que no se vuelva a ir nunca. Luego, vemos a las chicas compartir un delicioso desayuno. Grace le propone a Claudia decorar su habitación para que el ambiente se sienta menos triste y tenga más color. Recolectan algunas frutas para crear un tinte y así teñir las sábanas y fundas. En el proceso, Grace se lastima con una ramita y la rubia la reconforta con pequeños besos. Entre risas y sonrisas pasan el resto de la tarde divirtiéndose en el patio. Más tarde, las chicas juegan a adivinar el sabor del lápiz labial. Claudia acierta con algunos, pero en otros se le complica. Así que Grace le da una pista, al juntar sus labios con los de ella. La rubia reconoce el sabor a fresa por la bebida que ha disfrutado mucho últimamente, por lo que se atreve a besarla de una manera más intensa. Claudia le pide que pase la noche con ella, y Grace, al saber que probablemente a su madre ni le importe, acepta. Unen ambas camas, para así dormir cómodamente. Luego se miran fijamente a los ojos.
Grace es la primera en confesar la atracción que siente por la rubia, la cual es totalmente correspondida. Algo divertidas y sin saber qué hacer, dan pie a lo que será una noche muy bonita para las dos. La siguiente escena es muy bella, está llena de ternura y emoción. Al día siguiente, Claudia nota que Grace no se encuentra en la cama, pero le ha dejado una nota explicando que salió a buscar leche sabor a fresa. También le escribió algo muy lindo en su libreta. Por otra parte, Grace se sorprende al ver a los dos policías en su casa. Resulta que no creyeron que la perrita le perteneciera a ella, así que fueron a preguntarle a su madre. Al desmentirla, tiene que contar toda la verdad. Los policías se dirigen a casa de Claudia. Grace les explica que la ha estado cuidando, pero uno de ellos le dice que ella no puede ser su tutora y que tal vez solo tenga que irse un año hasta que cumpla la mayoría de edad. La rubia, al escuchar un ruido, se acerca creyendo que es la chica que le gusta, pero se da cuenta que es el auto de los policías, por lo que termina huyendo por el bosque muy asustada. Grace corre desesperadamente detrás de ella, con miedo a lo que pueda suceder. Claudia, decidida a dejar de sentir miedo y angustia, se dispone a entrar al agua para tener el mismo destino que su madre. Pero las ganas de no perder a la rubia fueron tan fuertes que Grace pudo sacarla de ahí. Al final, se miran fijamente a los ojos. Grace le promete que estarán bien, solo tiene que confiar en ella. Y solo así, Claudia consigue relajarse. Y aquí termina la historia. Agradecería mucho que me ayudes suscribiéndote al canal y no olvides dejar tu hermoso like.